La orfandad emocional describe la profunda sensación de vacío y soledad que experimenta una persona cuyos padres están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Esta carencia de afecto, atención y protección durante el desarrollo temprano genera una herida invisible que a menudo se manifiesta en la vida adulta. Heridas que se manifiestan en actitudes negativas o hirientes que fracturan relaciones y por ende familias. La orfandad emocional genera inseguridad, dependencia y miedo al abandono. Pero ¿cuáles son las causas principales? Primero, la falta de disponibilidad. Los padres emocionalmente maduros, desbordados por sus propios problemas, o padres que priorizan el trabajo sobre la conexión familiar, sobre el tiempo de calidad con su cónyuge o con sus hijos. Segundo, la crianza fría o distante. Hogares donde se cubren las necesidades materiales, pero se invalidan o ignoran las expresiones emocionales de los niños. Tercero, falta de tiempo de calidad. Una verdadera coexistencia, una verdadera comunicación, una escucha activa o un contacto afectivo. Cuarto, heridas de infancia. Sensación constante de no encajar, baja autoestima y anhelo de validación extrema constante. Quinto, relaciones interpersonales. Es decir, esa dificultad para establecer límites saludables o una tendencia a vincularse con personas emocionalmente no disponibles por repetición de patrones. Sexto, miedos profundos, terror irracional a la soledad, al rechazo y a ser abandonado por las personas queridas. Pero, ¿cuál es el camino a la sanación? Primero, reconocer y validar esta carencia. Ese es el primer paso para dejar de sentirse solo y comenzar a construir una seguridad interior. Aprender a gestionar el pasado y reestructurar sus conexiones y vínculos. Esto en lo psicológico. Pero aquí vemos una enorme necesidad también de encontrar esa identidad en Cristo, de soltar, de perdonar, de tomar decisiones positivas para seguir adelante y reparar lo dañado en el camino. Por eso es que nuestra prioridad en Restaura es trabajar en nuestra vida desde la infancia hasta antes del matrimonio, como primer paso, tanto en el luchador como en el cónyuge pródigo a través del luchador. Nosotras, cuando nos casamos, creemos conocer a ese hombre. Muchas nos casamos a una edad donde todavía la inmadurez no nos permite evaluar ciertos comportamientos que ya serían una red flag. Y no precisamente para abandonar esa relación, ojo, en tal caso, sino para trabajar en ella, para mejorarla antes de entrar al pacto del matrimonio. En mi caso nos casamos a los 30 y algo. Y aún así, no había una madurez. Y de hecho había muchas cosas que trabajar en mí antes de casarme, para no tener que pasar por la situación que pasé y trabajarlas entonces allí. Pero bendito Dios, todo tiene una razón de ser y un gran propósito. Ahora, la cuestión es entender que así como nosotras caemos en cuenta, porque el Señor nos revela que venimos cargando en nuestra alma tantas heridas, tantas confusiones, tantas mentiras del diablo en nuestra identidad, y que eso lo depositamos en el matrimonio. Pero asimismo llega nuestro cónyuge a ese pacto, y la palabra nos enseña a no desechar, sino a reparar. En mi situación matrimonial, más específicamente en el caso de mi esposo, no eran heridas de infancia en cuanto a abandono de sus padres. Él tuvo un hogar muy bonito, pero sí fue cuestión de autoestima e identidad a partir de la adolescencia. Fue como algo más personal, bullying, desilusiones amorosas, etc., que más adelante fueron gestionadas desde su propio entendimiento, sobre todo en el no pasa nada. Cuando nos casamos, honestamente, y sin querer queriendo, como dice el chavo, yo ayudé a que su autoestima se fracturara aún más, con mis comportamientos, con frases hirientes, y no estoy diciendo que por culpa mía él fue infiel, estoy hablando
de la cuota de responsabilidad dentro del matrimonio. Porque con conocimiento de causa o sin ella somos igualmente responsables del deterioro de nuestro matrimonio. Pero en otros casos, si se experimenta por parte de los dos o de uno de los dos esa ausencia emocional paterna. En mi matrimonio, aunque como les digo, no fue el caso de mi esposo, sí fue el mío. Y aunque no me llevó a ser infiel, sí me llevó a comportarme de maneras para nada sabias. Mi frustración por la ausencia emocional y física de mi padre, sumado a mis noviazgos fallidos y que fueron rupturas por infidelidad. No fueron muchos, no les voy a decir cuántos. De hecho, ya no me acuerdo. Mi esposo escuchando. Tú sabes cuántos. Pero fueron relaciones largas con la ilusión de ser permanentes. Todo ello, sin darme cuenta, sin saberlo, me convirtió en una mujer que entró al matrimonio como a la defensiva, pero también con votos, como por ejemplo, no voy a permitir que él me haga lo que otros me hicieron. Pero es un conflicto interno entre no quiero que me abandones, pero tampoco te voy a demostrar que dependo de ti. Esa orfandad emocional paterna me convirtió en una mujer insegura, con muchos complejos, pero también con un mal carácter y un orgullo que simplemente eran una máscara. ¿Y quién pagaba los platos rotos? Pues mi esposito. Y la cuestión es que en muchos matrimonios no se conoce el pasado del cónyuge, no se conoce cuál es la raíz de su comportamiento hoy. Y por eso es más fácil juzgar y hasta condenar su situación. Y fue lo que yo hice. Recuerdo que cuando pasó aquella situación, inmediatamente me fui a la iglesia a buscar ayuda, a buscar asesoría. Pero mi enfoque era, mi esposo me falló, mi esposo es el del problema. Yo les compartí esto ya en un video anterior, ¿verdad? Estuve en un retiro, en mi iglesia, donde hubo mucha administración, mucha liberación. Pero antes de eso, yo solo esperaba el día que liberaran y ministraran así sea a larga distancia a mi esposo. Porque mi enfoque era, yo vine a buscar a Dios y vine a buscar ayuda para rescatar a mi esposo, que es el de los problemas. Y oh sorpresa, se trataba también de mí. Ahí empezó mi proceso personal. En estas situaciones, el ser humano busca muchas salidas y desafortunadamente en muchos casos, la ayuda no es espiritual a través de su iglesia o hermanos en la fe, tampoco es a través de un psicólogo, de un terapeuta, un consejero que le guíe a entender, porque no busca ayuda, busca salida. Y una de ellas es la infidelidad. Y esa salida es solo el síntoma que salió a flote. La raíz es una orfandad emocional de niño que nunca sanó. Pero ¿cómo conectamos todo esto a nuestra actualidad? Veamos la conexión. Orfandad de niño, infidelidad de adulto. El niño que fue huérfano emocional aprende 4 mentiras que luego sabotean su matrimonio. Pero quiero aclarar algo antes. Los síntomas que salen a flote a raíz de aquella situación de infancia no es solo infidelidad, pero nos vamos a enfocar hoy en este aspecto. Y ojo, esto no es para justificar la infidelidad, no es para aplaudir y no es para quedarnos cruzados de brazos, tampoco es para victimizar a nadie. Esto solo es para entender y trabajar en ello buscando sanidad. Analizando la herida de niño, encontramos que, primero, hay un abandono. Papá y mamá o papá o mamá se fueron y si estuvo, era frío, era ausente. ¿Cuál fue la mentira que ese niño creyó? Si me apego, me van a dejar. Mejor no me entrego al 100%. ¿Cómo se ve esto hoy en el matrimonio? Infidelidad emocional y física. Él crea un plan B por miedo. Mantiene una puerta abierta porque no cree que el amor sea seguro. Vemos también cuando la herida de niño es el rechazo. No eres suficiente. Hay comparaciones, hay críticas. ¿Cuál fue la mentira que él creyó? Tengo que demostrar mi valor constantemente. ¿Y cómo se ve esto en el matrimonio en el día de hoy? Una búsqueda irracional de validación externa. La aventura le dice, si eres deseado,
tapando el hueco que mamá y papá dejaron. Ahora, cuando la herida de niño es desprotección, nadie puso límites, nadie lo defendió. ¿Cuál fue la mentira que creyó? Nadie me va a cuidar, me cuido solo. ¿Y cómo se ve esa herida en el matrimonio hoy? No rindo cuentas, oculta cosas, miente, no permite intimidad real. Si no me abro, no me hieren. Cuidar el corazón. Cuando la herida de niño es vergüenza, la frase recurrente quizás era por tu culpa. Cuando hubo abuso, cuando hay muchos secretos familiares. ¿Y cuál fue la mentira que creyó? Si me conocen de verdad, quizás me dejan. ¿Y cómo se ve esto hoy reflejado en el matrimonio? Una doble vida, esposo o esposa en casa quizás, pero con una identidad diferente afuera, porque el huérfano cree que no merece amor completo. Y aquí hay un versículo clave. Marcos 12:31 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que un huérfano emocional no se ama a sí mismo. Odia al niño herido que lleva adentro y no puede dar lo que no tiene. No puedes ser fiel a otros si primero no eres fiel a tu propia historia sanada. Ahora, ¿cómo llevar esta enseñanza a la práctica? Vamos a plantear 3 momentos, pero antes quiero que entiendas que esto lo puedes hacer para ti. Y si ya estás con ese esposo receptivo, puedes hacerlo también con él. En caso que aún no haya llegado ese esposo o que no esté en las condiciones, déjale el tiempo a Dios y hazlo tú, ¿vale? Y esto no se trata de que tú hayas sido infiel o no. Esto es algo que debemos trabajar también. De esta manera, quizás así encontremos otras raíces. Primero, nombra al niño y dile: no es que seas malo, es que estás herido. Porque desafortunadamente cuando hay infidelidad, se activan de inmediato los juicios. Es que es un sinvergüenza, es un hombre malo, es un perverso, es cruel. Pero Jesús en la cruz le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo. Lucas 23:43. Porque él vio la herida detrás del delito. Cierra los ojos y pregúntate: ¿cuántos años tenía la primera vez que me sentí solo, rechazado o no suficiente en casa? Y ahí está el huérfano. Y en el caso del cónyuge infiel, ahí está ese niño de 7, 10, 13 años, que es quien está tomando decisiones sexuales hoy en un cuerpo de 30, 40 o más años de vida. Pero vamos a una ilustración bíblica. La palabra nos muestra que David fue pastor ignorado por su papá. ¿No queda más? ¿No queda nadie más? Nadie lo vio. Y de adulto, vio a Betsabé y tomó lo que no era suyo. ¿Por qué? El niño no visto buscó validación, tomando lo prohibido. Un hombre sano ve, pero no toma. Un huérfano emocional toma para llenar. Segundo, expone el ciclo. El huérfano sabotea lo que más anhela. El niño huérfano quiere una familia más que nadie, pero su herida le dice: si te acercas mucho, te van a abandonar, como lo hicieron antes. Entonces crea caos para controlar ese abandono. Y el ciclo se ve así. Primero, miedo al abandono. Mi cónyuge me va a dejar. Segundo, autosabotaje. Soy infiel primero, así controlo yo el rechazo. Tercero, culpa y vergüenza. Confirmado, soy malo, no merezco amor. Cuarto, más orfandad. El ciclo se refuerza. Ezequiel 16 describe esto. Dios recoge a Israel como bebé abandonado, la cría, la casa, y ella luego se prostituye. ¿Por qué? Confiaste en tu hermosura, dice el versículo 15. La huérfana sana no confía en el esposo, confía en su capacidad de conseguir atención. La infidelidad, familia, no es solo un problema de sexo, es un problema de paternidad no resuelta. Tercero, rompe el ciclo. Antes de ser cónyuge tienes que dejar que Dios sea padre. Pero no le pidas a un huérfano que sea buen esposo. Primero tiene que experimentar la adopción. Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Lastimosamente, el cónyuge no sabe o no entiende esto y siempre buscará medicar con personas
lo que es una herida de paternidad. Y ninguna aventura, ningún me hace sentir vivo va a darle lo que papá ya le dio. Solo el Padre puede llamarle hijo en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Y hasta que no escuche eso de Dios, lo va a buscar en camas incorrectas. No puedes perdonar a tus padres ni sanar si primero no admites: me dolió, me dejó solo, me rechazó. Debes renunciar también al voto interno del huérfano. El huérfano hizo votos: nunca dependeré de nadie, nunca me volverán a herir, yo me cuido solo. Esos votos son los que rompen el pacto matrimonial hoy en día. Hay que llevarlos a la cruz y hacer nuevos votos. Decido depender de Dios. Decido volverme vulnerable. Familia, entender que responsabilidad no es igual a condenación. Decir, viene de mi infancia, explica, pero no excusa. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Adulto, eres responsable de tu sanidad y tu cónyuge no es tu papá, no es tu mamá para sanarte. Y la infidelidad, obviamente 100% decisión propia hoy. Pero saber que la infidelidad vino de una herida no quita el dolor. Por eso es que la importancia del perdón, del arrepentimiento y del cambio es clave. Ahora, volvemos a hablar de límites, pero límites con compasión. Si esto te es posible, hablarlo con tu esposo, es decir, trabajar con él su herida, si está siendo receptivo, chévere. Ahora, es indispensable dejarle claro: puedo entender tu herida y oro por tu sanidad, pero no puedo ser el depósito de tu disfunción sin que haya una verdadera intención de trabajarlo y buscar el arrepentimiento real y aún terapia si es necesario. Porque amar no es permitir. Jesús lavó los pies, pero también volcó mesas, y gracia es verdad, no alcahuetería. Verdad sin gracia es solo crueldad. Oseas 2:14 dice, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces Dios permite el desierto, separaciones temporales, o que la persona toque fondo para que el huérfano por fin escuche al Padre. Pero vemos también en Éxodo 20:5 que habla de maldiciones de padres a hijos hasta la tercera generación. Orfandad emocional es una de esas maldiciones. Pero Ezequiel 18:14-17 dice que el hijo que ve el pecado del padre y no hiciere según ello, vivirá. ¿Cómo? Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aleluya. La misericordia de Dios interrumpe la herencia de orfandad. Cuando el huérfano se deja adoptar por Dios. Cuando se vuelve el padre, madre que sus hijos nunca tuvieron. Quédate con esta frase hoy. Tu matrimonio no va a ser más sano que el niño herido que lo está dirigiendo. Sana al niño y ese cónyuge te va a seguir. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que dejes que Él sea padre del huérfano que llevas dentro. Ahí empieza la fidelidad. Yo sé que este tema toca fibras muy profundas, pero cuando el Señor revela la raíz de la orfandad, también trae sanidad para toda la casa. El objetivo no es señalar al infiel, es rescatar al huérfano que vive dentro. Y el Padre es especialista en eso. Yo quiero que hagamos una oración final de entrega. Señor Jesús, te entrego al niño huérfano que ha estado dirigiendo mi matrimonio. Te entrego las veces que mi esposo o yo buscamos en otras personas lo que solo tú nos das. Te entrego la vergüenza, la mentira y ese miedo al abandono. Padre, quiero que seas tú hablando a mi esposo para que él escoja la cruz antes que la cama incorrecta. Yo elijo la verdad antes que el escondite. Yo escojo tu paternidad antes que mi orfandad. Sana mi casa.
Señor, empieza conmigo. Sé que mi matrimonio se restaurará y será para tu gloria. Por eso te pido que restaures nuestro interior, nuestras etapas pasadas, desde allí, para que no se repita la historia. Declaro que la infidelidad no tendrá la última palabra, porque la última palabra la tiene tu sangre que me limpia, tu espíritu que me adopta y tu nombre que me llama fiel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, quiero dejarte con esta corta tarea. Escriban una carta a ese niño que fueron, desde el padre que ahora tienen. Léela o léanla por 7 días. Y aunque la orfandad no se va con una oración, sí se rompe con el poder legal que tiene la oración. El resto es discipulado. Que el Señor les bendiga.